Pero a un inicio es normal que con el gráfico se entienda un poco más o se lo pueda asimilar mejor. A ver, vamos entonces retomando. En este caso, vamos a seguir con el supuesto proporcionalmente desde 10, solo un caso más, y luego vamos a ir al otro tipo de supuestos. A ver, en este supuesto de proporcionalmente desde el 10%, acá nos indica que desde el 10% va a ingresar al proceso productivo. Eso es básicamente lo que estoy diciendo. Desde el 10, como no nos dice hasta dónde, por eso ponemos hasta el 100%. Y por eso lo tomamos como si fuera hasta el 100%. Entonces, desde 10 hasta el 100%, ¿cuánto hay? ¿Entre cuánto es el rango de aplicación? Por eso hemos sacado 90. Porque desde 10 hasta 100 es 90% el rango en el que se tiene que aplicar el material. O, en palabras sencillas, es el avance en el que se tiene que repartir el material. Por eso proporcional significa repartir poco a poco. Por eso he dividido entre 90. Ahora, ¿qué voy a dividir entre 90? El material, que en todo caso es siempre el 100%. En supuestos más avanzados cambiaría esto, pero todavía estamos viendo. Todavía no. 100 entre 90. ¿Vale? Ahora aquí tengo que ver la producción en cuánto está. En 30, en este ejemplo. Entonces, si la producción está en 30%, en este caso, significa que ha empezado en 1 y se ha quedado en 30. Pero, si hablamos con respecto al material ha empezado en 10 hasta 30, que es el porcentaje en el cual se ha quedado. ¿Por cuánto voy a multiplicar si el material se ha aplicado desde 10 hasta 30? Por 20. Por 20. 20%. Por 20, correcto. Entonces, haciendo esta operación, de 100 entre 90 me da 1.11 por 20%, ¿no es cierto? Sí. Por 20%, que es la aplicación conjunta que ha habido, me da un 22.22%. Lo cual significa que redondeado esto es 22%. Entonces acá, 22. Sacamos el material, 22%. Es 44. Y los otros elementos sería 30% y 30%. Sacamos el 30%, es 60 de 200, y aquí también es 60. Así quedaría nuestro cuadro. Eso es lo que nos interesa, la producción equivalente. Pero para sacar el material necesito interpretar bien el supuesto. Porque de hacer una mala interpretación me equivoco en la cantidad, automáticamente ya está fallando mi costo unitario. Y otras consecuencias más puede tener. Mala determinación del costo, mala evaluación, o sea, ya arrastra toda una serie de errores. Un error ahí. ¿Y cómo son los supuestos que se aplican hasta? Significa, son estos. Primero, los que tienen un porcentaje en el cual se termina de ingresar el material. O sea, nos va a dar un punto de culminación o un punto final, un porcentaje de referencia final, donde se ha terminado de aplicar el material. Basado en esto, analizaremos un supuesto. Vamos al gráfico y decimos este supuesto. Ejemplo. Acá está. El material directo se aplica proporcionalmente hasta el 85%. Nos está diciendo dónde termina en esta parte. Termina en 85 y aquí está en mi gráfico. Significa
que si termina en 85, la pregunta es, ¿pero desde dónde? No me dice desde dónde. ¿Cuál es el límite? Desde 1. Claro, si no me dice desde dónde empieza, el menor valor voy a tomar y es 1. Entonces, de 1 a 85. ¿Cuánto hay desde el 1 hasta 85? Sin dudarlo, 85. Porque básicamente el 1 ya ha empezado a aplicarse. Otro puede decir desde 0 hasta 85, ya vale, también vale. Pero es 85. O sea, voy a repartir entre 85% de avance en producción, el material. Y hasta ahí se termina de aplicar el material. ¿Cuánto por ciento del material? Desde luego que el 100%. Es parecido al otro, solo que hay que ver bien dónde termina. Sí, igual divides entre eso. Perfecto. Pero toma en cuenta lo siguiente. Ahora la producción, ¿en cuánto está? En 80. Significa que la producción ha avanzado desde 1 junto con el material proporcionalmente ingresado hasta llegar ambos a 80. ¿Cuánto se ha aplicado de material? 80%. Correcto. 80%. Entonces tú dices, 100 entre 85 da 1.18. Por 80, 94.12. Redondeado, sin decimales, 94%. Aquí está 94% de 1600. Y como esto es 80, los otros dos trabajos dialécticos son 80. Ahí están. Lo que tienes que formularte aquí es la siguiente, una pregunta, ¿no? Una pregunta súper sencilla. Es decir, cuando te aplicas o cuando aplicas el supuesto, dices, sobre todo cuando dice hasta el 85%. Lo único que tienes que hacer es ver. Si se aplica hasta 85, aquí te formulas la pregunta. ¿La producción es mayor a 85 o es igual o menor a 85? ¿Cuál sería la respuesta en este caso? ¿Es mayor a 85? ¿Sí o no? No. No, No, no. Entonces, si la respuesta es no, copias este porcentaje. Por eso hemos multiplicado por 80. Pero, ¿qué pasaría si la respuesta fuera sí? Este porcentaje es mayor a 85. Pongamos, voy a poner solo como ejemplo. Digamos que acá fuera 90. Ahora sí, les vuelvo a replantear la pregunta. ¿El porcentaje de la producción es mayor a 85? ¿Igual o mayor a 85? sí, es Sí, entonces directamente 100%. ¿Por qué? ¿Para qué vas a dividir y distribuir si ya has pasado el punto de aplicación? ¿Se entiende? O sea, acá, cuando tienes un supuesto proporcionalmente hasta, te está diciendo dónde se termina de aplicar el 100% del material. Entonces, si el avance de la producción es mayor a 85, quiere decir que aquí ya es 100% directo, sin analizar nada. Porque ya has pasado 85, quiere decir que ya ha entrado todo. Pero si es menor a 85, ¿qué hago? Copias el porcentaje que está en la producción. Así, directo, copias el porcentaje. Si es menor a 85. No tiene que ser complicado, o sea, no tiene que ser ejemplo. ¿Cuál es el error común en estos casos? Suelen hacer esto. Dicen 100 entre 85, eso me quedó claro. Ahora, ¿cuánto hay? Si el avance es 90, entonces multiplico por 90, suelen decir. A ver, ¿cuánto sale eso? Sáquenmelo solo por las dudas. Oh, aquí tengo, ¿no? ¿Cuánto por ciento sale? 106%.
O sea, ¿puedes aplicar el 106% de material? ¿Puedo aplicar el 106% de material o máximo es 100%? Máximo es 100. Máximo es 100%. Esa es la situación que a veces cuando uno dice, no, hay que dividir y multiplicar por el avance, les digo, no, no, no. Cuando dice hasta, tienes que preguntar, si es mayor a 85, directo lo pones 100. Pero si es menor, lo copias el porcentaje y lo multiplicas por eso. Eso es lo que hay que tener en claro. ¿Correcto? Sí. A ver, veamos con la producción averiada. En el caso de la producción averiada, aquí está, sin utilizar mucho el gráfico. Vamos a ver cómo sale. La producción está al 60% y el supuesto se aplica proporcionalmente hasta 85%. La pregunta es, ¿60 es mayor a 85%? No. No. Entonces, cuando diga multiplicar, ¿multiplico por cuánto? Por Por 60. 60. Exactamente. Entonces, digo 100 dividido entre, de 1 a 85 hay 85. Esto es 0. Y ya está. Porque se han aplicado de forma conjunta desde 1 hasta 60. Por eso multiplican por 60. Pero es más fácil formularme la pregunta aquí, a estar imaginando este proceso productivo. Entonces, simplemente son atajos de la producción. Entonces, vamos a decir 100 entre 85 por 60. 79, 70,59 sería 71. Entonces acá va a ser 71%. Acá sacamos el 71% y es 284 de 400. Los otros son 60%. Anotamos 60%. Y el 60% de 400 es 240. Así quedaría. Veamos un ejemplo más. Aquí. Dice, se aplica proporcionalmente hasta el 85%. El grado de avance es 30. Pregunta, ¿el avance de la producción es mayor a 85? No. 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 Entonces, ¿por cuánto voy a multiplicar? No. Por 30. 30. Es como hacerlo automáticamente. 100% es el material. ¿Cómo voy a repartir? Entre 85, porque el supuesto es hasta 85. Y ya está. Entonces, ¿qué hacemos? 100 entre 85 por 30. 35,29. En porcentaje redondeado sería 35. Vengo acá, digo, esto es 35%. Sacamos el 35% de 400 en este ejemplo. Y los otros están al 30%. Entonces voy a sacar el 30% de 400. Entonces sale 120. Ahí está. Así es como quedaría. Pues mucho depende si lo interpretas rápidamente el supuesto. A ver. Hagamos unas pruebas. Voy a poner aquí un ejemplo. Y según eso, desde luego que voy a quitar las referencias, porque sin eso vamos a trabajar. Y solo vamos a utilizar datos del cuadro. Ya. Vamos a utilizar cualquiera de los supuestos proporcionalmente para encontrar la información. A ver, voy a poner, se aplica proporcionalmente desde el 25% del proceso. La pérdida normal está a un
70% de avance. Son 400 unidades su volumen. ¿Cuánto por ciento sería el material? A ver. Alguien que nos pueda dictar su cálculo, calcúlenlo, apliquen el supuesto y vamos a anotar eso. ¿Cuánto sale el dato? Dame un segundito. Se aplica proporcionalmente desde el 25% y el avance de la producción está al 70%. Eso es. ¿Cuánto por ciento sería eso? El material. 60%. Tengo una respuesta que dice 60%. ¿Alguien confirma o rectifica? 60% listo. Sí, dice. ¿Está bien? 60. Sí. Confirmado. Ya. Sí, 60. Repito, no estamos utilizando ya gráfico, ¿no? Directamente esto, por eso el supuesto tiene que estar entendido en el gráfico para aplicarlo directamente en el ejercicio. Si me dice se aplica proporcionalmente desde 25, significa que tengo que hacer 100, ¿no es cierto? ¿Dividido entre cuánto? 75. Porque si empieza en 25, terminaría en 100. Entonces, desde 25 hasta 100 hay 75. Correcto. ¿Por cuánto? 45. Ahí me fijo esto. Está en 70 y le resto 25. ¿No es cierto? $45. ¿Vamos bien ahí? O Sí, sea dice. que cuando dice desde, tengo que hacerme la siguiente. Bueno, vamos a hacer, en un ejemplo vamos a entender, pero se puede hacer igual unas preguntas. Pero en el fondo, si se han dado cuenta, le he restado el desde al avance de la producción. Por eso sale 45. Entonces, confirmamos su resultado. 100 entre 75 por 45. 60. Está correcto. Es que han sacado 60, está bien. Ahora, vamos a otro caso. El material directo se aplica proporcionalmente desde el 40% del proceso y el proceso está en 35. ¿Cuánto sería el material? Cero. Ahí tienes que hacerte la siguiente pregunta, ¿no? ¿El proceso productivo es mayor al supuesto? ¿Sí o no? No. No. Y la No, respuesta es no, es directamente 0. Porque en síntesis te está diciendo que desde 40 empiezas a utilizar material, pero si no has llegado a 40, desde luego que es 0. Sí es 0. Automáticamente es 0. Proporcionalmente, vamos a poner hasta el 55% del proceso. Y esto está en 65. ¿Cuánto sería? Este es hasta. Termina en 55. 100. Exactamente. 100%. Es 100%. 100%. Porque tu producción ya ha sobrepasado el 55%. Y si fuera 25, ¿cuánto sería? 45%. 100 dividido entre cuánto? 55. Correcto. ¿Multiplicado por cuánto? 25. No. Tienes que, a ver,
75. Ah, no, pero, sí. Estoy confundido con el de este. Tienes razón. Hace rato estábamos con desde y es. Hasta 55 está bien. Es por 25, correcto. Cuando es menor al porcentaje del supuesto, se copia directamente. Se multiplica por eso. Está correcto. Estaba confundido con el de este. Sale 45%. ¿Está bien? Es eso. Y si el supuesto me dice, se aplica proporcionalmente y es 25% de procesado, ¿cuánto sería? 25%. 25%. Ese es como sacarse la lotería en un examen, ¿no? Y aunque no me crean, se equivoca. Serán los nervios, la presión, no sé, pero igual se equivoca alguna vez. Y justo sale ese supuesto, proporcionalmente. Claro, me está diciendo, si esto es 25, el material también entra a 25 porque avanza de forma conjunta, ¿no? En partes iguales, por igual. Entonces, ahora sí podemos ver un planteo con supuestos combinados en diferentes procesos. Por ejemplo, vamos a ver el proceso A, un supuesto proporcionalmente. Aquí está. Dice el supuesto se aplica proporcionalmente hasta el 90%. Significa que cualquier porcentaje de avance mayor a 90 ya es 100. ¿Sí o no? Y si es menor a 90, significa que voy a multiplicar por ese grado de avance. Veamos en el proceso A este caso. Producción averiada nos dice 500 unidades con 30% de acabado. ¿Cuánto sería el material directo? Porque aquí la clave es el material. El trabajo directo es 30%, ya sabemos, y el costo indirecto también. Pero el material, ¿cuánto sería? 33%. 33%. Sería 100 dividido entre ¿cuánto? 90 por 30. Por, correcto, 30. 33%. ¿Te han sacado eso? Está bien. Ese es el porcentaje, ¿no? Eso tenemos que sacarlo de 533%. Sí, ya que no tiene por qué ser difícil. A ver, el siguiente, en la pérdida normal, dice 280 unidades con 30% de acabado. ¿Cuánto por ciento va a ser el material directo? No me digan que están calculando. Sí, es lo mismo. Sí, sería igual. 33%. Claro, tendría que ser lo mismo. Es que tiene el mismo grado de avance, ¿no es cierto? En el caso de, a ver, la producción del proceso normal dice 70% de procesado. ¿Cuánto sería el material directo en ese caso? 78%. 100 entre 90 por 70. ¿78? Sí, Lisa. Eso, confirmado. Bien, vean que ese es el ejercicio. Ese es el punto que hay que analizar. Ahora aquí, el material B se aplica proporcionalmente desde el 20% del proceso. Vamos a utilizar para esto. Producción en proceso normal son 600 unidades, 90% de procesado. ¿Cuánto sería el material directo en ese supuesto? Si se aplica proporcionalmente desde el 20% y está a 90% la producción. Mm, 88%. A ver, 100 entre cuántos dividido? Entre 80 y Por, por 70. sí. ¿Cuánto salía? 88%. Es correcto. Es 88%. Producción averiada está al 30% de no procesado y se aplica proporcionalmente desde el 20%. ¿Cuánto sería esto? La negación no es el avance, ¿no? ¿Cuánto sería el avance real de esto? Si dice no procesado está 30%. ¿Cuánto está procesado? 70, dice. Exactamente. Hay que tener cuidado con eso. Está al 70%. ¿Cuánto por ciento sale en este caso?
63%. A ver, has hecho 100 dividido entre 80, ¿correcto? Sí. Por Por 70. No, por 50. 50. Sí, está bien. Sí, por 50. Por 50, ¿no es cierto? Porque empieza desde 20 a 70, le restas 20, es por 50. ¿Está bien? 63%. Sí, es eso. Y el último, dice pérdida normal en producción. 100 unidades al iniciar el proceso. Por si acaso, al iniciar no significa 1%. Si no te da porcentaje, al iniciar simplemente es que no has hecho nada en ese proceso. O sea, es como si fuera 0%. ¿Sí? Tengan cuidado con eso. No confunda con el supuesto que dice al inicio. En el material, al inicio significa que tiene que tener un requisito de 1% de avance por lo menos. Pero en la producción, si no te da un porcentaje, no hay avance. En este caso te está dando una referencia al iniciar. Pero pregunto, ¿cuánto por ciento les sugiere al iniciar un proceso? Muchos confunden y dicen, esto es 1%, porque si ya ha iniciado, depende. Por ejemplo, hablaremos de un examen. Hay dos tipos de inicio. Uno, el inicio sería organizarnos antes de que yo entregue el examen. Entonces, vamos a iniciar 10 minutos antes. ¿Para qué? Para que yo les dé las últimas instrucciones, tal vez aclarar alguna duda y algo así. Y el examen real empieza en el momento que yo entrego la hoja y empiezan a resolver. Entonces, en la producción, cuando te dice al iniciar, pero hablando de proceso productivo, se está refiriendo a esa organización. Sí o sí tiene que darte un porcentaje de 1% o indicar al finalizar para entender que es 100%. Eso lo vamos a explicar cuando estemos resolviendo con un ejercicio ya visual, ¿sí? Esos son los supuestos y ya hay que empezar con la parte práctica. Eso ya lo pueden, creo que les he enviado esto. Sí, en este caso creo que les he enviado, no recuerdo bien, al grupo. Y lo pueden ya resolver. Pero ya hoy en la tarde voy a enviar la práctica que vamos a arrancar mañana. Ya ejercicio para aula. Desde balance hasta supuestos de aplicación. ¿Correcto? ¿Alguna consulta final hasta acá? Ok. Acá quedaríamos entonces, porque ayer nos toca ya ver ejercicio y eso lo voy a enviar para que empecemos mañana. ¿Listo? Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, Lisa. Lisa. Hasta luego, Lice. Hasta luego, Lice. Hasta luego.